¿qué hacemos o por qué razones debemos tratar a un paciente con ACV? ¿Se debe tratar o no? Sí. ¿Por qué? ¿Se puede morir el paciente? Sí. Evitar muerte. Evitar complicación más. ¿Qué otra razón? Evitar las complicaciones. Claro, evitar Evitar las secuelas. ¿Qué otra razón? Evitar las secuelas. Evitar más daño neuronal. Evitar mayor daño neurológico. Determinar la causa. Si nosotros tratamos a tiempo ese paciente, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a empeorar o va a mejorar? Va a tener menos daño. Se puede recuperar. ¿Esa preguntaba la primera? ¿Qué otra razón? ¿El daño se puede reducir o no? Sí, reducir y que no sea permanente. ¿Qué otra razón? Evitar daño permanente. Una etiología. ¿Qué otra razón tenemos? Etcétera. O sea, existen infinidad de razones para tratar a un paciente con enfermedad vascular cerebral. Yo le he pedido 4 de ellas. Pero en sí, ¿de qué vamos a hablar? Para eso tenemos que recordar lo siguiente. Vamos a suponer que este es un vaso sanguíneo. Y esta es una neurona. Esta neurona necesita de elementos para sobrevivir y hacer su función. ¿Cuáles son esos elementos? Oxígeno y glucosa. Oxígeno, Glucosa. glucosa, ¿qué más? Según buen balance de membranas, Etcétera. ¿Y quién le va a proveer eso? la sangre. El vaso sanguíneo, ¿correcto? Acá intervienen elementos como presión de perfusión cerebral, flujo sanguíneo cerebral, tasa metabólica cerebral de oxígeno, tasa metabólica cerebral de CO2, azúcar. Oye, compré tu trípode. ¿Cierto? Una alteración en cualquiera de estos elementos va a generar una disfunción de la neurona, cualquiera sea. ¿Cierto? Entonces el alumno va a determinar cuál es el flujo sanguíneo cerebral, cuánto es el valor de la presión de perfusión cerebral, cuál es el valor de la tasa metabólica cerebral de oxígeno, de CO2 y la condición de consumo de azúcar del cerebro. ¿Ya? Esta obligación usted lo va a realizar. ¿Cómo se calcula el flujo sanguíneo cerebral? ¿Cómo se calcula la presión de perfusión cerebral? Hay una fórmula. La presión arterial media menos la presión venosa central. La presión venosa central vamos a considerar en 14 para el pulso. ¿Ya? 14. Que equivale a la presión intracerebral. ¿Cierto? Entonces, con estos valores previos, obligatorios, que el alumno va a revisar, obligatorios porque pueden ir en el examen, ¿cierto? ¿No? Vamos a entender cuáles son las consecuencias de una alteración en el flujo sanguíneo, que nosotros vamos a determinar enfermedad vascular cerebral. ¿Ya? Doctor, ¿qué era TMCO? Tasa metabólica cerebral de oxígeno, CO2 y azúcar. Con esta introducción previa,
de la fisiología cerebral, entonces nos enfocamos en lo que es la enfermedad vascular cerebral, conocido como ACV, en el otro lo vamos a encontrar como DMC, es lo mismo, o accidente cerebrovascular, desorden vascular cerebral, etc. Tenemos dos grandes grupos de enfermedad vascular cerebral: las isquémicas, por un lado, y las hemorrágicas, por otro lado. ¿Cuál de las dos es más frecuente? Química. Equivalen más o menos al 85% de todos los ictus en general, el 85%. Y las hemorrágicas, el 15%. Son mucho menos frecuentes que las enfermedades vascular cerebral. ¿Correcto? La enfermedad vascular cerebral hemorrágica puede ser, según su ubicación, Intracraneal. intraparenquimales. Pueden ser subaracnoideas. Pueden ser juxtadurales. Las juxtadurales quiere decir más próximas a la envoltura, no a la dural. Pueden ser epidurales o subdurales. Las intraparenquimales están dentro del parénquima cerebral. Dentro del parénquima cerebral. Y las subaracnoideas cubren con la meninge. Están por debajo de la meninge. Las intraparenquimales pueden ser, según su ubicación en el cerebro, las hemorragias intraparenquimales pueden ser las que están en la corteza cerebral, hemorragias intracerebrales de tipo corticales, las que están debajo de la corteza, subcorticales, las que están en un lóbulo, lobares, las que están en los ganglios basales, las que están en el tronco, las que están en el cerebelo. ¿Ya? Esa es la ubicación de las hemorragias intraparenquimales. Cada una de ellas va a tener un cuadro clínico. ¿De qué va a depender el cuadro clínico? De la ubicación. La manifestación clínica va a depender de la ubicación. Si tenemos una hemorragia intraparenquimal en el cerebelo, ¿qué vamos a tener? Manifestaciones clínicas del cerebelo. Entonces, la clínica depende de la ubicación. La manifestación clínica depende de la ubicación. ¿Correcto? La gravedad también depende de la ubicación. No es lo mismo tener una hemorragia cortical que una hemorragia de tronco. ¿Cuál sería más letal? El tronco. El tronco. ¿Por qué? El cardiorrespiratorio. Porque en el tronco cerebral le dan todas las estructuras y vías que vienen de la corteza y bajan hacia la médula. Entonces una pequeña hemorragia va a generar mucho daño. Una cosa es que estén todos dispersos y otra cosa es que estén todos juntos. El daño va a ser mayor cuando todos están juntos. ¿Cierto? Es lo mismo. Entonces, también de la ubicación, ubicación, del tamaño también, del daño.
Una cosa es una hemorragia pequeña y otra cosa es una hemorragia grande. ¿Ya? La etiología, o sea, la causa de esta hemorragia también la podemos deducir por la ubicación. La mayoría de daños de ganglios basales, de troncoencéfalo, cerebelo son por hipertensión arterial como causa, la mayoría. La mayoría de hemorragias corticales son por amiloidosis. Lo mismo que las subcorticales en menor grado. Y la mayoría de hemorragias lobares son por angiomas. Esto es en cuanto a la etiología. Ese es un panorama general. Si ustedes lo van a profundizar en su lectura, lo van a profundizar más en su lectura. Yo les estoy dando la línea general, para que ustedes puedan profundizar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí ya tenemos causas de hemorragia cerebral. ¿Cuáles serían las causas de hemorragia cerebral? Que tenemos hasta ahora. ¿Cuáles serían? Hipertensión, ¿qué más? ¿Qué más? Angiomas. Existen otras causas más, ¿no? Como problemas de la coagulación, ¿cierto? Tumores, ¿no? Traumatismos, malformaciones vasculares, aneurismas, etc. Las hemorragias intraperitoneales constituyen el 10% de todas las hemorragias. El 10% de todas las hemorragias son hemorragias intraparenquimales. El 4% son hemorragias subarachnoideas. Y el 1% hemorragias yuxtadurales. De las hemorragias subarachnoideas, ¿cuál es la causa más común? Aneurismas. Otras causas, malformaciones arteriovenosas. Otras causas, alteraciones de la coagulación. Por diferentes razones. A ver, mencionar 3 alteraciones de la coagulación. Síndrome de hipercoagulación. No, alteraciones de la coagulación. El consumo de aspirina puede ser. El consumo de anticoagulante, guardarina, también. Otra, factores genéticos, deficiencia de factor 8. Y otros más. La coagulación intravascular diseminada se encuentra en qué casos? En los estados sépticos, ¿no? En estados sépticos. Vamos a encontrar coagulación intravascular diseminada, que también es una alteración de la coagulación y se puede complicar con una hemorragia cerebral o una hemorragia intraparenquimal. En otras palabras, las hemorragias en general tienen diferentes causas. Ya tenemos hipertensión arterial, tenemos traumatismo, tenemos aneurismas, malformaciones arteriovenosas, alteraciones de la coagulación. Todos ellos se pueden presentar tanto la hemorragia intracerebral como la hemorragia subarachnoidea o la yuxtadural. Pero existen algunas características especiales, como para la hemorragia subarachnoidea, la causa más común es los aneurismas, y para la intraparenquimal la causa más común es la hipertensión arterial. ¿Cierto? Correcto. Y en este último grupo tenemos las epidurales y las subdurales. Las hemorragias subdurales son generalmente por sangrado venoso. Y la causa más común son los traumatismos encéfalo-craneal. En las epidurales, el sangrado es generalmente de tipo arterial. La causa más común son los TEC. ¿Pero qué característica? En niños. Los
Los menores de 3 o 4 años que tienen un traumatismo encefalocraneal o un TEC o una confusión pueden desarrollar rápidamente una hemorragia yuxtadural tipo epidural. Y estos son mortales. Son mortales. El niño se muere. No te da mucho tiempo. En menos de 24 horas se puede morir el niño. En menos de 24 horas. Que es muy diferente al sangrado venoso de las subdurales. Espera tiempo, 4 o 5 meses está el paciente con su hematoma subdural. A diferencia de los hematomas epidurales que son de mayor gravedad, que son más urgentes. Generalmente niños, no he dicho solamente niños, generalmente niños. Que también le puede dar un adulto, también le puede dar un adulto. ¿Cierto? ¿Sí me entienden? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Más claro? Características clínicas depende del lugar donde se ubica el sangrado. En caso de la hemorragia solamente la característica clínica fundamental, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? La hemorragia subaracnoidea, la característica clínica fundamental, ¿cuál va a ser? ¿Qué estructura se compromete? Dicho la meninge. Por lo tanto, ¿cuál va a ser? Los signos meningios. Los signos meningios. Tiene de nuca, Kernig y Bucesi, pero sin cierre, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver en la tomografía? Como una hiperdensidad difusa alrededor del encéfalo. Hiperdensidad difusa alrededor del encéfalo que incluso invade las fisuras interhemisféricas y las fisuras simbianas y en algunos casos los surcos del cerebro. Vamos a tener una clasificación por tomografía de la hemorragia subaracnoidea. Lo revisan. Revisar. Por día, ¿no? La clasificación tomográfica Lo vimos en de el la hemorragia diagnóstico. subaracnoidea. Y una clasificación clínica de la hemorragia subaracnoidea. También lo revisan. En las hemorragias yuxtadurales, especialmente en las subdurales, nosotros vamos a encontrar como característica principal en la tomografía un desplazamiento parénquima. Lo vamos a encontrar como un desplazamiento de todas las estructuras intraparenquimales que van a generar una desviación de la línea media. Si yo tengo, viendo de arriba, el cerebro de esta forma, esta es la rueda craneal y la hemorragia subdural está en este lado, empieza a crecer el sangrado y lo va a deformar al parénquima, lo va a deformar, ya no va a estar acá, sino va a estar de esta forma. Y esta línea media se va a desplazar. Eso es lo que vamos a encontrar en el hematoma subdural. Lo mismo que en el hematoma epidural. A diferencia que en el hematoma epidural va a ser hiperdenso, porque es sangre arterial. Y en el hematoma subdural, que es crónico, generalmente vamos a encontrar hipodensidad, excepto en la primera fase en el hematoma subdural que podemos encontrar hiperdensidad. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? En la hemorragia intraparenquimal, ¿cuál va a ser la característica tomográfica? Una imagen hiperdensa, imagen hiperdensa, que tiene una forma elipsoidal, generalmente, ovalada o elipsoidal, generalmente. Pero puede tener diferentes formas. Si nosotros encontramos una hemorragia muy irregular, hay que sospechar que puede ser secundaria a un proceso
expansiva. Porque las hemorragias hipertensivas generalmente son elipsoidales. Generalmente, no siempre. Generalmente. ¿Preguntas? Por hipertensión son elipsoidales, que cuando son por panflux son irregulares generalmente. Porque son el video. Pues ¿qué te parece? En enfermedad vascular cerebral isquémica, nosotros vamos a ver que esta se puede producir por diferentes mecanismos. Un mecanismo es por alteraciones de la pared. ¿Correcto? De la pared. De la pared de la arteria. De la pared de la arteria. Otro mecanismo, embolia. Otro mecanismo, Contenido. alteraciones del contenido. Y otro mecanismo, Hemodinámicas. alteraciones hemodinámicas. ¿Cuáles son las alteraciones hemodinámicas? Las que hemos hablado al principio, sea porque se altera el flujo sanguíneo cerebral o porque se altera la presión de perfusión cerebral. Esos elementos del flujo sanguíneo cerebral, como el PPC, tienen relación con el gasto cardíaco. El gasto cardíaco. Si se altera el gasto cardíaco por diferentes razones, sea por un paro, etc., se va a alterar el flujo sanguíneo cerebral y también se va a alterar la presión de perfusión cerebral. Y les había explicado que eso va a repercutir directamente en el metabolismo de la neurona y va a dejar de funcionar. Entonces, en las causas de alteraciones hemodinámicas que producen ACV, tenemos, ¿cuáles son? Un paro cardíaco, por ejemplo, una caída de la presión arterial por diferentes razones, una hipotensión arterial por un sangrado de otro tipo, puede llevar a una alteración hemodinámica funcional de las arterias cerebrales y como consecuencia una ACV isquémica. Por alteraciones del contenido. Por ejemplo, policitemia, eritrocitemia, leucemia. ¿Qué otra alteración del contenido puede haber? Primero hay que preguntarnos, ¿cuál es el contenido del vaso sanguíneo? ¿Qué es lo que tiene? Células, ¿qué más tiene? Tiene líquido, ¿qué más tiene? Proteínas, tiene azúcar, tiene electrolitos. Entonces, alteraciones del contenido quiere decir que puede estar en cualquiera de ellos. ¿No? Una de ellas es alteraciones de las células, sea por incremento, como las policitemias, leucemia, eritrocitemia, o aumento de las plaquetas. Otra alteración del contenido, una disminución de la cantidad de agua que va a producir un estado hiperosmolar, ¿correcto? Una deshidratación me va a llevar a un estado hiperosmolar. Un incremento del azúcar, ¿qué va a producir? Un estado hiperosmolar. Una hiponatremia, una hipercalemia, etcétera, etcétera. Por diferentes razones. El ACV isquémico por embolias tenemos de dos tipos, o tres tipos: cardiogénicas, no cardiogénicas y no determinadas. De las cardiogénicas, ¿cuáles son las más comunes? O las más frecuentes. La fibrilación auricular. La causa más común
de embolia cerebral de origen cardioquémico. Y ustedes pueden agregar algo más: fibrilación auricular con respuesta ventricular no controlada. ¿Ya? La FARC. Fibrilación auricular con respuesta ventricular no controlada. Esa es la causa más común. Pero basta que tenga una fibrilación auricular en un paciente que viene con un déficit neurológico, voy a sospechar una fibrilación auricular. ¿Cuál es la otra causa? Prolapso de la válvula mitral. Prolapso de la válvula mitral. ¿Otra causa? Prótesis valvular. Prótesis valvular. ¿Otra causa? Estenosis mitral. ¿Otra causa? Infarto cardíaco. ¿Otra causa? Aneurisma ventricular. Todas ellas son causas, pero la más común es la fibrilación auricular. ¿Correcto? ¿Preguntas? Embolias cerebrales de origen no cardioquímico. ¿Cuáles son? Embolia grasa. ¿Qué más? Aérea. Cuerpo extraño. Un ejemplo de embolia cerebral no cardioquímica tipo embolia grasa. ¿En qué caso se puede producir? Traumatismo. ¿Cómo es posible que la grasa pueda entrar? Traumatismo. Traumatismo. Es un traumatismo, correcto. Fractura de hueso. Que complique qué cosa. ¿Dónde vamos a encontrar esa grasa? Esa grasa, aparte de la que está circulando, que no es dañina, hay una que sí es dañina. Que está como ¿en dónde la vamos a encontrar? Fractura de hueso. En la médula ósea. Fractura de hueso. En la médula ósea. Y si la vamos a encontrar en la médula ósea, ¿qué es lo que tiene que suceder? Fractura. Una fractura. Tiene que haber una fractura. ¿De qué hueso? ¿De qué hueso? Será fácil encontrar ese tipo de grasa en metacarpo, carpo o en el fémur. En el fémur. O sea, en los huesos grandes. En fracturas de huesos mayores o grandes, fémur, tibia, húmero, lo más probable, si tiene un déficit neurológico, es que se haya producido una embolia cerebral por grasa. ¿Ya? Por embolia cerebral por émbolo aéreo. ¿En qué caso lo vamos a encontrar? Generalmente nosotros no lo vemos. Generalmente se ve en las áreas militares, en la policía, en el ejército, o en algunas armas comerciales donde se utilizan buzos. Los buzos que se introducen por cuestiones tácticas o por cuestiones comerciales para, digamos, recuperar algunos elementos marinos que son de consumo, y se introducen más de lo necesario, genera una liberación del nitrógeno de la sangre. Y esa pasa directamente al cerebro. Y se produce una embolia aérea. Embolia aérea. Realmente es buzo, ¿ya? Entonces, cuando estén haciendo su serón, a quienes les toca trabajar por la voz en algún sitio pesquero, y le traen un buzo con un ACD, lo más probable es que tenga una embolia aérea. Embolia por cuerpos extraños. ¿Cuáles son los cuerpos extraños? El polvito que utilizan los cirujanos al momento de colocarse los guantes. Los guantes, ya que cada lo que lo hacen ustedes, ¿no? Todavía no. Bueno, colocan un talco para que las manos puedan resbalar por el guante. Correcto, y ahí no tiene que polvorear. Pero a algunas personas le colocan demasiada cantidad de talco que no sale todo. Y entra el cirujano a operar y empieza a manipular las arterias. Esa pequeña cantidad de talco pueden entrar al corriente sanguíneo y pueden llegar a obstruir pequeñas arterias. No son graves porque son pequeñitas las que vamos a obstruir, pero producen ya embolias cerebrales por cuerpo extraño. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo son cuerpos extraños, pequeños tipos perdigones que hayan entrado al cuerpo, y el cuerpo por naturaleza trata de defenderse. Trata de expulsar todo lo que no le corresponde, trata de botarlo. Y empieza a migrar. Vamos a suponer que hubo un perdigón acá en el tórax y ese no se queda ahí.
va migrando, porque el cuerpo lo va a expulsar, lo quiere expulsar, y expulsar lo empuja. No le importa por dónde pasa, pero lo empuja. Y mala suerte que ese herbívoro está cerca de una arteria. Lo sigue empujando, perfora la pared y entra al corriente sanguíneo. Y se produce memoria por cuerpo extraño. Y la de origen no determinado, ¿no? No tiene problema cardíaco, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto. Ya, de origen no determinado, no todo se puede. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Digo. Y por alteraciones de la pared. Digamos que la enfermedad ocular cerebral isquémica por alteraciones de la pared, la típica es la por trombosis. Trombosis in situ. O sea, en el mismo sitio donde está la arteria, ahí se produce la trombosis. Es el típico infarto cerebral. Es el típico infarto cerebral. Esta constituye la mayor causa de hospitalización, el infarto cerebral. De manera que ahora vamos a tener un lenguaje más apropiado. ACV es muy amplio, ¿correcto? Entonces vamos a dividirlo. Isquémico y hemorrágico. Si es isquémico, me van a decir, profesor, es un infarto por trombosis. No, profesor, es un embolio por embolio. No, profesor, es un infarto por o un ACV isquémico por contenido o un ACV isquémico por alteraciones hemodinâmicas. Entonces, en la mañana, el grupo que trabaja con el primer paciente está ubicado acá, en uno de estos. ¿Ya? En uno de estos. Entonces, el trabajo para la próxima martes que les toca la práctica, me lo van a ubicar en cuál de ellos está. ¿Cierto? Entonces, la causa más común, la forma de ACV isquémico por alteración de pared más común es la trombosis in situ, el infarto cerebral. Puede ser por alteraciones de la pared por embolias arterioarteriales. Embolia arterioarterial. ¿Qué quiere decir? Que sale una pequeña embolia de una arteria y va a otra arteria. Ya no es in situ, sino es a distancia. Este es in situ, este es a distancia. Por eso se llama embolia arterioarterial. ¿Qué sucede en estas embolias arterioarteriales? Si esta es la arteria carótida, por ejemplo, alrededor o en la pared de la arteria se va formando la placa. Una placa. Pero conforme pasa la sangre, se desprende de esta placa pequeñas émbolos plaquetarios. Esos émbolos plaquetarios son los que viajan y llegan al cerebro y obstruyen pequeñas arterias. Al obstruir pequeñas arterias vamos a tener una manifestación clínica de esa arteria pequeña que se ha obstruido. Por ejemplo, ese pequeño émbolo plaquetario viaja al cerebro y llega a la arteria occipital. ¿Qué manifestación clínica vamos a tener? Disfunción visual. Muy bien, disfunción visual. ¿Ya? Pero no va a durar mucho tiempo. Se va a reducir en menos de 24 horas. Se va a recuperar en menos de 24 horas. ¿Cierto? Y el RIN, el déficit neurológico isquémico reversible, es casi lo mismo. Si esta se recupera en menos de 24 horas, esta se recupera en menos de 3 semanas. Si eso es así, entonces, profesor, ¿cómo puedo diferenciar un infarto cerebral de un RIN? Porque este sí no hay problema. Si yo tengo el paciente que se recupera en menos de 24 horas, tía, ¿correcto? Pero si se recupera en menos de 3 semanas, ¿cómo lo puedo diferenciar de un infarto? No hay cambios en la tomografía. Por la tomografía.
La TAC. Está el gordo, Acá la TAC cerebral es, normal. la TAC cerebral, sea en el TIA o sea en el RIG, es normal. En cambio, en el infarto, la tomografía va a tener una característica típica. ¿No? Ah, no. Pero vamos a ver cuáles son las características. ¿Ya me entendió hasta ahí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces ya tenemos el mecanismo de las embolias arterioarteriales, sea ataque isquémico transitorio, o sea déficit neurológico isquémico reversible, producido por microémbolos plaquetarios. La manifestación clínica en una de menos de 24 horas llegó a traer menos de 3 semanas. Sin embargo, lo esencial es que tengan una TAC cerebral. Ok, eso responde a la pregunta. ¿Qué decía la pregunta? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo hago el diagnóstico o las condiciones para hacer el diagnóstico de ataque isquémico transitorio? ¿Cuáles son aquí las condiciones para hacer el diagnóstico de ataque isquémico transitorio? Que sea menor a 24 ¿Cuáles son? horas. ¿Cuáles son? Déficit neurológico reversible menor a 24 horas. ¿Qué más? Yo justo eso no. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo acabo de decir. Y que la tomografía sea normal. Que sea normal, esas son las dos condiciones. El déficit motor tiene que ser reversible. La tomografía tiene que ser normal. ¿Correcto? Sin embargo, hay un momento en que yo no sé cuál de los dos puntos es. En menos de 24 horas, la tomografía en el infarto va a ser normal. ¿Correcto? O sea, yo no voy a saber si se trata de un infarto o de un día, en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque la tomografía va a ser ok, en ambos. En el infarto la tomografía va a ser anormal después de 24 horas o 48 horas. En el infarto. ¿Sí? Pero existen pequeños detalles que en menos de 24 horas voy a encontrar en la tomografía. En la tomografía cerebral. Normalmente en una tomografía cerebral de infarto cerebral, ¿qué es lo que voy a encontrar? A ver, Nunura, ¿qué voy a encontrar? Una hipodensidad. Una hipodensidad, muy bien, ¿qué más? ¿Puede haber un desplazamiento en línea media? Sí. ¿Qué forma va a tener esa hipodensidad? En el infarto, ¿qué forma va a tener? Si yo tengo un vaso sanguíneo que es así, ese es más o menos el vaso sanguíneo, el infarto se produce acá, ¿cuál sería la forma que tendría del área afectada? ¿Ah? Si el infarto se produce acá, el área afectada va a ser esta. Tono. Triangular. ¿Qué forma tendría? Triangular. Triangular o trapezoidal. Esa es la forma que se produce el infarto. Cuando es por una arteria grande. Entonces les decía que en la tomografía vamos a encontrar una imagen hipodensa, generalmente de bordes bien definidos, ¿no? De bordes bien definidos, de forma trapezoidal o triangular, generalmente. Si es una arteria grande. Si es una arteria pequeña, vamos a suponer que esto está bien. Y el infarto se produce acá. ¿Qué forma tendría? ¿Qué forma tendría? Termina acá. ¿Qué forma tendría? ¿Qué es el área afectada? ¿Qué forma? Ovalada. Pequeña, circular. Agujar. Entonces, eso es cuando se produce, eso lo podemos ver después de las 48 horas. Pero antes de las 48 horas nosotros no vamos a poder detectarlo. Pero sí teniendo signos tempranos de infarto cerebral.
¿Cuáles son los signos tempranos de infarto cerebral? El borramiento del surco, ¿qué más? Edema, ¿qué más? Desplazamiento de estructuras. La hiperdensidad de las arterias. Cerebral media. De las arterias cerebral medias, de la arteria cerebral posterior, de la arteria carótida, dependiendo de dónde se ha producido el daño. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un infarto cerebral y un ataque isquémico transitorio antes de las 24 horas. Ese es de lo que tenía hace tiempo. Porque no creí. No sé ahorita si no me lo has pedido. El otro mecanismo linfogangliosis de pequeños vasos. Linfogangliosis de pequeños vasos. Esa es para infarto Pequeños vacunar. vasos. ¿Dónde encontramos los pequeños vasos en el cerebro? Perforantes. Perforantes, muy bien, las arterias perforantes. ¿Cuáles son las arterias perforantes? Vamos a suponer que esta es la arteria Son para el cerebral bulbo media, esa. que viene así, la carótida, y de la arteria cerebral media salen vasos pequeños, de la parte final arriba, vasos pequeños que van a los ganglios basales, ¿ya? Vasos pequeños que van a los ganglios basales. En este caso, la linfogangliosis puede afectar pequeños vasos y vamos a tener los famosos infartos Lacunares. Cruzado. que son generalmente de áreas profundas, generalmente. O podemos tener un grado arriba, en la parte cortical o subcortical, Ese es más común, el ictus partos motor. lagunares, subcorticales. Cada uno de ellos, según su ubicación, nos va a dar los famosos Ictus. síndromes lagunares. ¿Cuáles son los síndromes lagunares? El motor puro. Motor puro es. ¿Cuáles son los síndromes lagunares? Ictus Ictus motor puro. Disartria nanotorme, ¿qué más? Ictus motor puro, ictus motor sensitivo. Sensitivo motor. Síndrome sensitivo, puro. ¿Qué dice? ¿No dice nada? No, acá está. Lo revisan, por favor, los síndromes lagunares. Yo le he dicho a la música. Revisar los síndromes lagunares. Tienen bastante para leer. Qué felicidad. Qué bonito. Ah, para leerla. Ya saben cómo se producen los síndromes lagunares, ¿no? ¿Correcto? Y por último tenemos alteraciones de la pared arterial Por inflamación. por inflamación o vasculitis. Lupus. Digamos que en esta arteria existe un proceso infeccioso a tu alrededor de la arteria. Este proceso infeccioso va a ser continuo y por los mecanismos de inflamación va a llegar a afectar la pared arterial, la va a llegar a afectar, la puede estrechar, y puede producir un ataque isquémico transitorio. O si es muy agresiva la inflamación, la pared se puede romper y se puede producir un sangrado. ¿Cierto? ¿Correcto? Entonces, podemos incluir acá, dentro de las etiologías de la hemorragia, las vasculitis. ¿Ya? Están acá como etiología de las accidentes transitorios y también como la vasculitis. Disculpen por eso. Causas de vasculitis. Causas de vasculitis. Autoinmune. Tenemos procesos inmunológicos. ¿Qué más? Infecciosos. Procesos infecciosos. ¿Qué más? Reacciones adversas medicamentosas. Tóxicos metabólicos. ¿Qué más? Tumorales. Y otras causas más. Dentro de los procesos inmunológicos, ¿en qué casos más comunes voy a sospechar un ACV isquémico por vasculitis?
¿En qué caso? ACV isquémico por alteración de la pared por mecanismo de vasculitis. ¿Cuál es lo que menciona microangiopatía? Vamos siguiendo el orden, ¿no? El mapa conceptual. Vamos siguiendo. ¿En qué caso de un proceso inmunológico voy a sospechar que este paciente tiene un ACV isquémico por alteración de la pared en el que el mecanismo sea una vasculitis? ¿Cuál es? Una. Muy bien. Una. Otra. Lupus erythematoso sistémico. Otra. Artritis. Las artritis de Takayama. El mismo proceso de pregunta por un proceso infeccioso. ¿En qué caso? ¿En qué caso? ¿Una meningitis puede ser? Meningococo. ¿Qué más? Sepsis. Muy bien. ¿Qué más? ¿Una absceso cerebral? ¿Que esté cerca de la arteria? ¿Qué más? TBC, que esté cerca de la arteria. Neuropsicosis, que esté cerca de la arteria. Toda patología que esté próxima a un vaso sanguíneo, les vuelvo a repetir, genera un proceso infeccioso. Y si es contigua, va a llegar a inflamar. Y eso se llama mecanismo de vasculitis. Algunas personas son muy susceptibles a los medicamentos, son tan alérgicos que no les puede dar absolutamente nada. Por eso siempre la pregunta es, antes de prescribir, y que tenga que hacerse para usted que se haga una especie de rutina, una especie de obligación, que nunca se olvide, siempre pregunten, ¿tiene usted algún problema con un medicamento? ¿Ha tenido usted alguna reacción medicamentosa? Que sea como preguntarle cuál es su nombre, que eso quede grabado. En la anamnesis, cuando usted está entrevistando al paciente, siempre deben hacer hincapié en esto. ¿Le ha chocado alguna vez alguna medicina como parte de su información? ¿Ha tenido alguna vez alguna reacción medicamentosa? Hay pacientes muy susceptibles. A veces con el paracetamol se complican. No, pero si le dejo Panadol. ¿Usted le preguntó si tenía alergia? No. Entonces es responsable. Entonces las reacciones medicamentosas también pueden generar vasculitis. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cuál es la última tumoral? Con este mapa, ustedes se van a ubicar para cualquier caso de enfermedad vascular cerebral. Cualquier caso que ustedes tengan de enfermedad vascular cerebral va a caer acá. Cualquiera. No va a salir de este esquema. No va a salir de este esquema. Siempre piensen en esto. Yo tengo un paciente con ACV y ese ACV va a caer acá. Entonces el grupo que ha rotado en la mañana conmigo, el primer grupo, el día martes me va a ubicar. Primer grupo. ¿En cuál de estos está el paciente que les he dejado en la mañana? ¿En qué grupo está? ¿En dónde está el caso de este paciente? ¿Ya? No, ustedes también otro caso. Pero también tenía algo del primero. Pero el primer grupo siempre es. ¿En dónde está? Estos pacientes con ACV pueden desarrollar esta enfermedad porque existen factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Modificables y no modificables. A ver, ¿quién habla de los factores de riesgo modificables? Hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, ahí está la respuesta a su pregunta, ¿ya? La única que tiene. ¿Ahora se escribió? Cuatro seguros. La mitad es la de la comunidad. 4, la de ya pues 6, la de la casa, con uno que me regala. ¿La de qué? ¿La de qué? ¿Te preguntó de la torre? Las complicaciones. No. ¿La 1? No, la última. La última que era. Lo que de ahí pueden. Acá el 10 ya. La primera. Me lo he hecho mal. Y hay otros que no se pueden modificar.
¿Ya? Por ejemplo, ¿qué factores de riesgo no se pueden modificar? Edad. El sexo, la raza, historial familiar. Antecedentes familiares. Antecedentes familiares. Dentro de esos factores de riesgo que no se pueden modificar, además de lo que se ha mencionado, el antecedente familiar de un ACV es un factor de riesgo. Eso no lo puedo modificar. Si mi papá tuvo un derrame cerebral, yo tengo el riesgo de tener un derrame cerebral. ¿Lo puedo modificar? No. El otro factor de riesgo que no se puede modificar es el antecedente propio del mismo paciente que tiene el ACV. Vale decir, ¿será lo mismo un paciente que tiene la primera vez un derrame cerebral o un paciente que tiene 2 veces? No es lo mismo. ¿Quién tiene más riesgo? El que tiene 2 veces. Tiene el riesgo de que le vuelva a dar otra vez. ¿Sí? El que tiene 3 veces también tiene más riesgo que le vuelva a dar. ¿Cuál de los dos tiene más riesgo de morir? ¿Quién tiene más riesgo de morir? El que tiene más ACV. ¿No? Por el número de... Es probable que tenga otro. Y otra cosa que tiene 2 veces. Entonces el riesgo de mortalidad es mayor, es lo que han tenido esta enfermedad vascular cerebral. Es un factor de riesgo no modificado. ¿Ya? Entonces, sus factores de riesgo para el primer grupo, entonces van a identificar también los factores de riesgo modificables y no modificables. Y en el segundo grupo, que trabaja en la mañana conmigo, la paciente también ha tenido una cerebral. ¿Sabes eso? Correcto. La paciente dijo. No sé, bueno, ¿qué me ha El cuadro clínico característico del ACV, ¿cuál es? ¿Cuál es la forma clínica de ACV más característica? ¿Cómo yo voy a sospechar que este paciente tiene un ACV? La forma de inicio. súbita. La forma súbita. La forma súbita. La forma de inicio brusco. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona está bien, está tranquila, está haciendo sus cosas y de un momento a otro empieza a tener un déficit neurológico funcional, sea por cualquier arteria que sea afectada. De un momento a otro puede ser el inicio de una disartria, ¿correcto? Puede ser el inicio de un déficit motor, Una maurosis. puede ser el inicio de un déficit sensitivo, ¿sí? ¿Correcto? Puede ser el inicio de una disfunción visual, Amaurosis. también. Puede ser el inicio de una disfagia, también. Cualquier déficit o déficit funcional de inicio súbito me hace sospechar un ACV. ¿Ya? Pero no me va a decir si es isquémico o es hemorrágico. Eso no me lo va a decir. La única forma de diferenciarlo es con la TAC cerebral. Esa es la única forma que yo voy a confirmar si es un ACV isquémico o es un ACV hemorrágico. No tengo otra forma. Si bien es cierto, yo lo puedo sospechar por algunas características, pero yo no puedo dar fe sin tomografía de que este es un ACV isquémico o este es un ACV hemorrágico. No puedo dar fe. Pero sí lo puedo sospechar. En algunos casos, la característica más común de la hemorragia es la cefalea súbita. Y en la hemorragia súbita es una cefalea Progresiva. intensa, súbita. Hay una que progresiva. Entonces, si yo tengo un déficit neurológico funcional de inicio súbito con cefalea, lo más probable es que sea una hemorragia, lo más probable. Pero si yo tengo un déficit neurológico funcional sin cefalea, lo más probable es que sea isquémico. Recuerden que la manifestación clínica no decide el tipo de ACV. Me vuelvo a reiterar esto. La manifestación clínica no decide el tipo de ACV. No razonen como que voy y leo mi
texto de Adams o están en la referencia bibliográfica que dice: en la hemorragia intracerebral hay hemiparesia, hay Babinski, ¿no? Hay hipoestesia, ¿correcto? Así dice el texto, en la hemorragia. Pero si ustedes tienen la lectura más completa, eso depende del sitio donde se ha producido el evento. Pero eso no va a definir necesariamente que sea una hemorragia. No lo va a definir. Ni tampoco va a definir que sea un isquémico. Entonces ustedes siguen leyendo y van a encontrar en el infarto cerebral de la arteria cerebral media izquierda, van a encontrar afasia en mi parecia derecha, diciendo grande hipoestesia. Entonces, ¿cuál de los dos es? No van a razonar la etiología por la condición clínica, ¿no? Como en grupos anteriores, entre grupos de exámenes. No, profesor, acá dice que la hemorragia tiene hemiparesia, tiene hipoestesia. Es un razonamiento muy simple. Ah, bueno, entonces dice el infarto. Ah, también tiene hemiparesia y hipoestesia. No es así. Yo no, le vuelvo a reiterar, no se razona así. Se razona de otra manera. La única forma es mediante la clínica puede ser muy parecida. La clínica depende del sitio donde se ha producido. Eso se llama síndromes vascular neurovasculares. ¿Cuáles son los síndromes neurovasculares? Vale. Depende de la arteria. Por ejemplo, la arteria cerebral media, la posterior, arteria cerebral posterior, vértebra axilar, etcétera, etcétera. Ahí voy a encontrar varios síndromes neurovasculares. De la arteria cerebral posterior voy a encontrar su síndrome. ¿Cuál sería? Un síndrome cerebeloso. Un síndrome cerebeloso, etc. ¿Preguntas? ¿Preguntas? En resumen, tenemos que la enfermedad vascular cerebral, que es la causa más frecuente de hospitalización en neurología, clínicamente es un déficit neurológico funcional. Déficit neurológico funcional de inicio súbito, que se manifiesta según el territorio afectado. Existen dos tipos, los isquémicos y los hemorrágicos. Los isquémicos tienen diferentes mecanismos de producción, sea por alteraciones de la pared, sea por embollas, alteraciones de contenido y alteraciones hemodinámicas. Claro que sí. Las alteraciones de la pared son las más comunes, son las trombóticos chitos y entonces de su parte cerebral. Y luego tienen las embolas arteriales, las tiene una menos de 24 horas, la otra menos de 3 semanas, por la característica fundamental que la tomografía es ok. Tenemos los infartos pequeños que se conocen como síndromes lacunares. Y los procesos inflamatorios de pared que también llevan a vasco cerebral. Los ACV tienen factores de riesgo que pueden ser clasificables y no modificables. Y según el área que se afecte, nosotros vamos a ver los famosos síndromes vasculares. Igual también para las hemorragias tenemos que existir. ¿Preguntas? ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos. ¿Preguntas? Que yo generalmente no insisto eso. No insisto porque es bueno que lo conozcan, pero más me interesa que el alumno reconozca cómo se inicia una serie. ¿Cuándo lo sospecho? ¿Cuándo lo sospecho? Y esto es importante con la parte de tratamiento. ¿Por qué? Porque en un caso, y siempre lo repito, en una familia, entre el señor mayor ya con factores de riesgo fuertes, se despierta como a las 3 de la mañana y le avisa a su hijo que se sentía mal y que tenía una parestesia del hemisferio izquierdo, una parestesia del hemisferio, y tenía dificultad para hablar. Le toca la puerta y le dice: me siento un poco mal,
¿no? Y quiero que me lleves a la emergencia. Y el hijo me dice, mira, son las 3 de la mañana, ahorita no hay taxis, espérate un ratito más, ¿no? Que maneja un poquito y nos vamos, yo te voy a llevar. A las 5 de la mañana el señor se levanta, se va al baño y ya siente que toda la cara izquierda ya estaba con anestesia y tenía dificultad ya para deambular. Le vuelve a decir al hijo, el hijo le dice, bueno, ya son las 5 de la mañana, ahorita salimos. Ahorita se bañaba y todas esas cosas. A las 6 y media de la mañana lo va a ver al señor en su cama, ya no podíamos utilizar el helicóptero cristiano. Lo llevó a emergencia, a las 8 de la mañana está llegando, lo ve el médico de emergencia, lo ve a las 9:30, que tiene la tomografía, mientras espera turno, a las 12 del día, y llama al neurólogo a la 1 de la tarde, más o menos. ¿Cuántas horas han pasado de las 3 de la mañana? 9, 10 horas. Como 10 horas, ¿no? Sí. Casi 10 horas. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque para tratar un ACV tenemos un tiempo. Nosotros llamamos ventana terapéutica, que son 6 horas. 6 horas. 6 horas. Para tratarlo. Y existe formas de tratarla, como el RTTA. Es vascular, laminógeno, tisular recombinante, para poder liberar ese trombo. Se puede liberar y se puede restablecer el flujo sanguíneo. Y para eso se necesita primero educación. Educación en el grupo familiar que va a tener este tipo de casos, que tiene factores de riesgo, y saber reconocer el problema de forma temprana. Cualquier déficit neurológico de inicio súbito, el paciente está haciendo un ACV. Ustedes tienen que actuar de forma rápida, es igual que hacer un infarto cardíaco. Es igual, es casi lo mismo. Entonces tienen que actuar de forma rápida, como ustedes se pueden tratar. Una ventana terapéutica de menos de 6 horas. El RTPA tiene sus indicaciones y contraindicaciones. Entonces el alumno va a precisar y va a ampliar cuáles son las indicaciones y cuáles son las contraindicaciones para el uso del RTPA. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el tratamiento? Tenemos unos pilares de tratamiento. ¿Cuáles son? El primero, identificar los factores de riesgo. ¿Correcto? ¿Qué le va a pasar a un paciente que tiene ACV y no se puede tratar? Y no lo trata. ¿Se puede complicar o no? Puede tener complicaciones médicas y complicaciones neurológicas. Segundo punto de tratamiento, identificar y tratar las complicaciones o intercurrencias. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? Son neumonía, infección de vías urinarias, trombosis venosa profunda, ¿no? ¿Qué más? Convulsiones, hernia cerebral, complicaciones neurológicas, epilepsia, complicaciones neurológicas y complicaciones médicas puras, infección de vías urinarias, tromboflebitis, trombosis venosa profunda, bronconeumonía, alteraciones hidroelectrolíticas, etc. Entonces, identificamos factores de riesgo, identificar y tratar las complicaciones. ¿Ya? Tercer punto, neuroprotección. ¿Qué quiere decir la neuroprotección? En la zona del infarto, alrededor hay una zona que se llama penumbra, zona de penumbra. Si no se trata bien el infarto, este infarto se puede extender y el daño se puede extender, ¿correcto? Entonces el objetivo es hacer protección de la zona de penumbra. ¿Cómo lo voy a hacer? Antagonista de neuroprotección. ¿Cuáles son? Bloqueadores de los canales de calcio. ¿Cuál es? El limofino. Y la otra es la lamotriptina.
que ver con los neurotransmisores. bloqueador de aminoácido glutamato. Esto lo vamos a ver en la próxima clase de epilepsia. Y restablecimiento del flujo sanguíneo. Aspirina con clopidogrel y el PRTT. Esas son las bases del tratamiento. Y por último, la terapia física Rehabilitación. o rehabilitación. Un tercio mejora con terapia física. Un tercio no mejora con terapia física. Y un tercio mejora solo. No le haces nada y solito mejora. Entonces tenemos un tercio, un tercio, un tercio. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto es válido, excepto el restablecimiento del flujo sanguíneo. Esto es válido también para la hemorragia. En el caso de la hemorragia, ¿qué vamos a hacer? Tenemos tratamiento quirúrgico. Para eso tiene sus criterios. ¿Qué criterios va a cumplir el paciente para que pase cirugía? ¿Qué criterios vamos a seguir? Y tratamiento etiológico. ¿Ya? Tratamiento quirúrgico y tratamiento etiológico. En este caso, vamos a suponer que tiene una hemorragia con una deficiencia del factor 8, entonces vamos a reponer el factor 8. ¿Sí? O es una paciente que tiene una hemorragia con malformación arteriovenosa, pues pasará al tratamiento quirúrgico. ¿Alguna pregunta usted? Y para ambos, el tratamiento de apoyo, ¿no? ¿Qué consiste? La asistencia inicial. La asistencia inicial de un paciente con estado de emergencia. Vía aérea, permeable, ¿qué más? Circulación, ¿qué más? Respiración. ¿Preguntas? Por último, bueno, ¿este paciente se va a salvar o no se va a salvar? Eso se llama factores pronósticos. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Tanto para la hemorragia como para el infarto. ¿En qué casos un paciente tiene mal pronóstico? ¿De qué depende? De la ubicación. Muy bien. ¿De qué más? La evolución del caso. ¿Qué más? La edad del paciente. ¿Qué más? La mayor edad, peor pronóstico. ¿Qué más? De las complicaciones que tenga. ¿Correcto? De las intercurrencias o complicaciones o comorbilidades. ¿Qué más? De la existencia de factores de riesgo. ¿De qué más? Retraso en el tratamiento. ¿Qué más? Bueno, ya no les digo más para que piensen. ¿Preguntas? Ya, esa es la base. Lo que les he hecho es una base, es una estructura nada más. Ustedes tienen la obligación, les vuelvo a repetir, la obligación de profundizarlo. Acá tienen para 48 horas de lectura continua. ¿Ada, doctor? Lectura continua, 48 horas sin descansar, solamente voy a ir al baño nada. 48 horas, es bastante para leer. Pero con esto es mucho más fácil. Sí. Transitorio, que comúnmente se dice que no tienen daño, pero la lectura que nos ha pasado dice que evidentemente ya consideran que daño tisular permanente. ¿Con qué? Daño tisular permanente. ¿Daño? Tisular permanente. Bueno, el daño tisular permanente es por las buenas arterias mediales. Pero el El ataque clínico transitorio. ¿En toda la sala, no? Claro, esa es la causa. ¿Alguna otra pregunta? Pregúntale si le gusta algo, ¿no? La lista. Ya todo el capítulo de Ada, todo, de nada creo. Aquí me queda.